Por unos 300 años o más, el pueblo de Israel era esclavizado en los lugares de Egipto. Y la Biblia nos dice que entre más los oprimían, ellos más se multiplicaban. Y hermanos, es curioso cuando una cultura, entre a veces más pobre está o más necesitada, como que tiene más hijos. Y nosotros podemos verlo en la actualidad, como años antiguos todavía en nuestros países, pues la gente tenía de 10, de 15 hijos. Pero ahora, como pues han ido un poco acomodándose las cosas, pues solamente tienen 1 o 2. Pero escúcheme, hermano, en las culturas prósperas tienen su planeación familiar porque no quieren tener muchos hijos. Por ejemplo, en los años 1980, el gobierno francés, ellos ofrecían 500 francos a una pareja que quisiese tener un hijo. Pero aún así muchos de ellos no lo hacían. Para ellos los hijos les incomodaban la vida que ellos estaban llevando, no les permitían poder gozar de su libertad. Y hoy, después de 30 años, están sufriendo unas consecuencias terribles, porque los musulmanes están tomando prácticamente las ciudades mayores en Francia y están colmando todo lo que es esos lugares, y ellos no encuentran ahora qué hacer. El pueblo de Israel, de la misma manera, dice la Escritura, que se multiplicó a tal grado que los egipcios comenzaron a preocuparse y decir: ¿qué va a pasar si ellos ocupan todo lo que es el país y ellos van a desalojarnos o pueden levantarse en guerra? Ellos temían de un futuro que ellos se adueñarían entonces del país entero. Y así fue como nació la maquiavélica idea de poder exterminar con todos los niños varones que nacían de los hebreos. En medio de esa situación se encuentra una pareja, una mujer llamada Jocabed, y Amram, su esposo. Resultó ella embarazada. Cuando se encuentra al tiempo ya de nacer, ellos estaban pensando: ojalá que fuese una niña, ojalá que naciera una bebita para que nuestro hijo no tenga que ser muerto, sacrificado. Ellos en realidad no estaban esperando un varón, pero la Biblia nos dice que Dios pensaba de otra manera, pues les dio otro hijo. Ya tenían 2 hijos ellos. Ahora tú puedes imaginarte aquel niñito en el brazo de su padre, un bebito apenas recién nacido, con su pielecita tan tierna, con sus ojitos abriéndose y quizás queriendo hacer un gesto, pero ellos decían: tiene que morir. Tiene que morir, porque el decreto de Faraón era poder exterminar a todo hijo varón. La Biblia dice que le vieron niño hermoso. ¿Sería Moisés hermoso? Déjenme hacerle una pregunta a ustedes que son padres. ¿A ustedes sus padres, sus hijos les parecen hermosos? No existe ningún padre que pueda decir: qué hijo tan feo tengo. A nosotros, hermanos, nuestros hijos nos parecen hermosos, nos parecen guapos. Ellos nos parecen, hermanos, como los más bien presentados del mundo, porque, hermanos, nuestros hijos para nosotros deben de ser hermosos. Existe una historia, una fábula, recuerdo yo cuando estaba en la primaria, donde había una zorra. Y la zorra, ella iba buscando a su zorrito que se le perdió, y encontraba algún animal por ahí y le decía: ¿no has visto a mi hijo? Le preguntaban: ¿y cómo es tu hijo? Bueno, pues es de su pelo bien lisito y tiene sus ojitos bien bonitos, bien crespos, sus orejas paraditas. Y decían: no hemos visto a alguien así. Y iba y preguntaba a otro animal más, hasta que encontró después a un zorrillo. Y entonces le dijo: ¿no has visto a mi hijo? ¿Cómo es tu hijo? Pues es un zorrito de su pelo así bien bonito, y sus ojitos son bien crespos, sus orejitas bien paraditas. Dijo: yo lo único que he visto es un zorro bien pitañoso. Dijo: ese es mi hijo. Porque incluso, hermanos, aunque otros no vean tus hijos preciosos, tú debes de ver a tus hijos preciosos, los más preciosos que hay. Bueno, ellos dicen que lo vieron precioso. Yo no sé si en realidad Moisés era hermoso, pero sus padres lo vieron así, de esa manera. Así que Amram y Jocabed, los padres de Moisés, decidieron correr el riesgo de poder incluso retar al rey, y ellos decidieron esconder a aquel pequeño por su fe. Dice la Escritura que fue por su fe, porque ellos tenían una fe más alta que todos los demás. Y lo ocultaron 3 meses porque tenían más temor a Dios que al mandato del rey. Y ellos de esa manera, hicieron algo para salvar la vida de su bebito, de su hijo.
Escuche, los padres de Moisés vivían y ellos veían y vivían lo que estaba pasando ahí, pero su fe estaba más grande que todos los demás. Su visión avanzaba mucho más allá que los demás padres que vivían en aquel tiempo. Usted y yo debemos de aprender a poder ver a nuestros hijos haciendo algo grande para Dios. Nosotros no permitamos que esta sociedad nos limite y nos digan que tus hijos solamente pueden estudiar al high school, que solamente pueden ser trabajadores de mano de obra. Nuestros hijos pueden ser usados grandemente por el Señor. Los padres de Moisés ven mucho más allá que los otros padres veían. Por la fe, dice la Escritura, los padres de Moisés eran testigos de la amargura que se llevaba en aquel tiempo con el pueblo de Israel. La gente se encontraba esclavizada, sin futuro, sin poder tener un futuro de vida. Estaban sufriendo. Y lo que los padres de Moisés hicieron al ocultar a su hijo fue movido por una esperanza. ¿Por qué? Porque hacía falta un libertador en aquel lugar. Hacía falta alguien que pudiese sacar al pueblo de la esclavitud. Y por su fe, no la de Moisés, sino por la fe de los padres, este hombre fue entregado a las manos del Señor y lo ocultaron en una dedicación al Señor para que lo usara toda su vida. Escuche, hermanos, yo no quiero que usted piense que yo estoy persuadiendo a que sus hijos sean pastores o sean misioneros, que sería lo mejor. Pero escúcheme, lo que tú necesitas es mirar y abrir tus ojos. Nuestra gente está esclavizada en este mundo. Nuestra gente en todas partes está esclavizada en las drogas, en el alcohol, está esclavizada en la religión, en la inmoralidad. Necesitan a alguien que les hable de la palabra de Dios. Necesitan a alguien que vaya y les predique el evangelio. Hacen falta iglesias en este lugar donde haya alguien ganando almas. Por eso el Señor está buscando a tus hijos para que sean siervos de Él. Ellos necesitaban alguien que le liberte. Tú no te has puesto a pensar que el Señor puede y quiere usar a un hijo tuyo. Cuando yo me pongo a investigar un poco acerca de lo que pasa en el mundo, yo me doy cuenta tanta necesidad que hay en este mundo, en nuestros países, por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mire, hay tantísimas iglesias, hermano, que lo que hacen son divertirse. Pero escúcheme, hacen falta iglesias que ganen almas, que prediquen el evangelio, que vayan tras las almas para la salvación. El día de ayer nosotros tenemos servicio de jóvenes, pero lo tuvimos que cancelar porque en la iglesia donde estamos iban a hacer una fiesta nocturna para jóvenes. Invitaron muchos jóvenes y cerraron la iglesia, hicieron programa, como a las 2 de la mañana, fueron a la playa, regresaron y se volvieron otra vez a meter a la iglesia, hermano, usando la casa del Señor para cosas satánicas que no tienen nada que ver con el evangelio. Por eso hacen falta iglesias, hacen falta predicadores que prediquen la verdad del evangelio del Señor Jesucristo y no se entretengan simplemente en cosas que no sirven para nada. Entre Nayarit, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Guerrero se encuentra una unión de jinetes de jaripeo. Yo no sé si ustedes conocen eso, pero son aquellos que les montan a los toros. Ellos tienen un credo. Ellos tienen un credo que ellos lo recitan antes de que comience lo que es la función. Es como un rezo. Y una de estas funciones, un jinete es traspasado de la cara hasta salir el cuerno a su nuca. Y allí arriba, al agacharse, él se clavó aquel cuerno y él perece estando sobre el animal. Lo que sigue después es conmovedor. La madre con sus familiares se acercan prácticamente, entran al corral y agarran a aquel muchacho que no puede ser bajado del toro. Sus lamentos son inconsolables. Sus gritos son alaridos porque ha perecido un muchacho de 19 años. Y mientras la gente, sus familiares están en congoja y están en sufrimientos, el micrófono sigue su sonido y el hombre sigue anunciando sin importarle el dolor ajeno, alabando el espectáculo. Y escúchame, sus palabras son estas: hoy fulano de tal ha alcanzado lo más alto de la gloria, porque murió como los grandes sobre el toro. ¡Qué hombre! Muerto en el deporte que tanto amaba.
Y luego una frase como de esperanza dijo: que Dios lo tenga en su santa gloria. Pero déjame decirte, tú y yo sabemos que Él no está en la santa gloria. Tú y yo sabemos que Él está quemándose totalmente en el infierno, porque es gente que no ha conocido el evangelio del Señor Jesucristo. Por eso es necesario, escúcheme, que nuestros hijos, en lugar de que ellos estén de vagos y agarrando unos trabajos que no le van a servir, necesitan ser predicadores, necesitan ser evangelistas, necesitan ser pastores. El Señor necesita a tus hijos para que sean siervos del Señor. Pero depende de la fe de los padres. Porque los padres están pensando: no, pues este es el que me va a sacar de pobre. Y tú bien sabes que tu hijo puede ser siervo del Señor, pero estás pensando: mira, tu hijo una vez que cumpla 20 años se va con una muchacha y no lo vuelves a ver. Y ahí se acabó todo. Pero cuando oramos y le pedimos que el Señor los use, va a haber una tremenda diferencia. El mundo necesita el evangelio, y Dios necesita padres que tengan fe, que tengan un deseo que sus hijos sean grandes instrumentos del Señor. En el capítulo 11 de Hebreos, que es donde vamos a ver acerca de los frutos que la fe de los padres le produjeron en este hombre Moisés. Estos son los frutos de la fe de sus padres. No es la fe de Moisés, son los frutos que produjeron en la vida de él. En primer lugar, nosotros vemos que Moisés renunció a la fama. Por la fe de los padres renunció a la fama. Versículo 24 dice así: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Esto solo pudo ser posible por la fe transmitida por un padre a sus hijos. Mientras Jocabed crió a su hijo, le enseñó el temor de Jehová. Y Moisés escogió la humildad antes que la fama y el poder. Antes que ser un hombre que fuese pronunciado ahí en las cortes, antes que fuese un hombre en el cual pudiese tener un estrado ahí en Egipto, él decidió la humildad. Rechazó ser llamado nieto de Faraón. ¿Te imaginas el nieto de Faraón? Ese era un título tremendo, era una bendición, era fama. Y escuche, nuestra sociedad está en el pozo de la inmoralidad porque todos buscan ser reconocidos. Tenemos una sociedad y una juventud que todos quieren ser más que los demás, y están tratando de hacer cosas diferentes para poder buscar fama. Gente subiéndose a una torre para sacarse el selfie más hermoso y después se caen y se matan. Pero ¿sabes qué? Se sacó el selfie más peligroso que hay. Porque la gente quieren ser reconocidos, quieren poder y popularidad. Yo tengo más seguidores que tú en Facebook. Déjame preguntarte, ¿cuántas almas has ganado esta semana? ¿Cómo es posible que la juventud esté preocupado cuántos seguidores tiene en Facebook? Mira, eso de andar en esas cosas se trata de un complejo de inferioridad. Porque ¿por qué yo quiero que me conozcan a mí? O sea, ¿cuál es la razón que yo quiero que del otro lado del mar sepan que yo soy fulano tal? Y los muchachos, en lugar de hacer su tarea, están trazando, están viendo: mira, es que tengo tantos seguidores y me hizo un así. Lo que necesitamos, hermano, que los jóvenes sean más estudiantes de la Escritura. Lo que necesitamos, que los jóvenes sean más excelentes en predicar el evangelio, que ganen almas. Un joven, hermano, puede tener celo por Dios. A veces pensamos de que este joven está muy pequeño. Hermano, tenemos en la iglesia niños de 10 años que ganan almas. Ellos tienen un celo por Dios. ¿Por qué un muchacho que ya está bigotón no puede tener celo por Dios y no puede ser un ganador de almas excelente? Sí se puede, pero depende muchas veces de la fe de sus padres. No solamente Moisés renunció a la fama, pero dice que renunció a los placeres temporales. Versículo 25 dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Los egipcios eran polígamos y eran, hermano, una clase de personas desenfrenadas. Moisés pudo tener el deleite que él hubiese querido. Él hubiese convertido en un hombre que tenía muchas mujeres,
hubiese haber gozado de todo lo que había allí, de vicios y todo lo que se producía en Egipto. Pero déjame decirte, él tenía un temor plantado en su corazón, que sin duda estaba allí porque sus padres se lo enseñaron. Nosotros, hermanos, debemos de poder cada día el poder implantar el temor en el corazón de nuestros hijos. ¿Qué prefiere usted? Hijos en la riqueza pero entregados al vicio y a la prostitución, a la inmoralidad, como tantos hoy en día. Escúcheme, los lujos del rico son la bebida y las drogas. Esos son sus lujos. Es increíble que cuántos jóvenes en su tierna edad se suicidan, bueno, porque están cansados de vivir, porque tienen mucho dinero y tienen todo lo que quieren. En los años 90, un grupo muy conocido de rock and roll allá en Argentina, cuando gente se mató por querer ver esa clase de música satánica. Cuando ese joven regresó de allá, dice que cayó en una depresión donde dijo: ya no sé ni qué hacer. La droga que él quería, las mujeres que él quería. Después le trajeron más y le trajeron más, y él decía: yo ya estoy hastiado de todo. Tenía 22 años. Y a los 22 años agarró una pistola y se mató. ¿Sabes por qué? Porque esta juventud, esta generación que tenemos, hermano, no encuentra dónde llenar el vacío que tienen. Solamente Cristo puede llenar su corazón. Solamente el Señor. En los tiempos de la depresión que hubo en Estados Unidos, la gente tenía unas ganas de vivir, unas ganas de poder, mira, no tenía ni para comer un solo día, pero como la gente se esforzaba y como decía: tenemos que buscar un trabajo, tenemos que ir al campo, tenemos que comer una rata, lo que sea. Pero hoy en tiempo hay gente, hay muchachos que tienen una hamburguesa en su mano derecha, un hot dog en su izquierda, y dicen: ¿para qué vivo yo? Me quiero matar. Bueno, qué desgracia. Estamos viviendo una juventud donde está perdida totalmente, pero muchas veces tiene que ver por la fe de los propios padres. Moisés, en tercer lugar, adquirió mejores riquezas. Versículo 26 dice que él adquirió mejores riquezas, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Escúcheme, tener a Cristo es mucho más valioso que tener todas las riquezas del mundo. No te dejes engañar, muchacho. No permitas que algún amigo por ahí venga a querer decirte que tú estás en la iglesia perdiendo el tiempo y que qué estás haciendo. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, eres rico. Y lo mejor que tú puedes hacer es servir al Rey de Reyes. Estar en la iglesia es el mejor lugar donde puedes estar. Nunca te dejes engañar por aquellos que te invitan. Dice Proverbios que cuando los pecadores te quisieran engañar, no consientas, porque te está invitando a hacer algo malo. Los cristianos somos ricos. La Biblia dice que tenemos una morada de oro en los cielos, un lugar incomparable, no de oro de 24 quilates como el italiano, tampoco de 18 quilates como el de Guerrero, ni siquiera de esa clase. Tenemos un oro imperecedero, un oro, hermano, que es auténtico, no se termina. La mejor mansión está en el cielo. Tenemos, hermano, la garantía de la vida eterna, una vida sin dolor, una vida donde no habrá que pagar renta más, hermanos. ¿Qué es lo que tanto duele cuando está llegando el último día? Y muchos andando a ver de dónde le rasco aquí, porque hay el tiempo. Allá en el cielo, hermano, no hay necesidad de pagar biles de luz eléctrica. No hay necesidad de pagar ni siquiera a los extorsionistas el piso por donde tú vendes algo. Mira, en el cielo, hermano, es hermoso. Por eso el cristiano tiene garantizado un lugar. ¿Qué más quieres? Pero ahí están unos muchachos ahí en su casa: es que mis papás no me dan esto, es que mis papás no me dan aquello. Mira, cállate, tus papás te dan lo que necesitas. Si acabo los zapatos que valen 120 o valgan $8, igual sirven para lo mismo. Moisés adquirió mejores riquezas. No solamente Moisés, hermano, adquirió esas riquezas tan grandes, pero aún aquí en la tierra nosotros podemos tener bendiciones. Escuche,
Hace unos años mi hijo segundo, él decía, él tenía como 12, 13 años. Dice, cuando yo sea un adulto, yo voy a ganar $12,000 al mes. Y hermano, yo estoy seguro que él los ganaría ahorita, porque él tiene mucha capacidad para hacer, hermanos, él puede hacer una película. Él pudiese trabajar en los lugares esos de Hollywood, de los estudios Universal, lo que sea, porque tiene mucha capacidad para eso. Y así iba su vida caminando de esa manera. Él hacía libros completos donde después los hojeaba y tú podías ver que las cosas se movían. Dice, esta es la manera que hacían antes las caricaturas, pero yo tengo una manera más mejor. Pero cuando llegó a cumplir 18 años, el Señor no sé cómo volteó las cosas, pero él estaba decidido a hacer dinero en este mundo. Volteó las cosas y dijo, yo quiero estudiar en el colegio. Se va a estudiar en el colegio, se graduó en 4 años. Y hermano, después cuando regresó, comenzó a trabajar en el Banco de América. Estuvo trabajando ahí y me dijo, ya estoy cansado, yo no quiero trabajar ya para el mundo, quiero trabajar para el Señor. Le dije, bueno, vamos a trabajar para el Señor. ¿Y sabes cuánto él ganaba en la iglesia en sus primeros 6 meses? $200 a la semana. ¿Te imaginas? Enviciaba $12,000 al mes y ahora está ganando $200 a la semana. Pero ¿sabes qué, hermano? Contentos y felices. Hace 4 meses tuvimos la oportunidad de poder comenzar una iglesia donde ahora él está pastoreando y está contento, está feliz, no le falta nada, tiene una familia que está grande y está, hermano, la gente que está llegando ahí y que está siendo salva ahí en la ciudad de Santana, hermano. Hay bendiciones cuando uno en realidad tiene la fe para sus hijos. Nunca dejamos de orar, nunca dejamos nosotros de poder pedirle al Señor que cambie su corazón, porque él tenía unas ideas que eran pero muy, muy fuera de lo que este mundo. Pero el Señor está haciendo una tremenda bendición. Moisés tuvo todas estas cualidades por la fe de los padres. Comenzó todo aquello cuando su madre y su padre dijeron, este es un niño hermoso, vamos a ocultarlo, queremos que sea entregado, dedicado para el Señor. Y ahora lo vemos en cuarto lugar. Moisés fue un hombre valiente. Versículo 27 dice, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. No temió estar dispuesto a arriesgar su vida, porque había sido instruido, había sido contagiado. Pero ¿dónde salió su valor? ¿Dónde este hombre pudo tener el valor para poder desafiar al rey de Egipto y salir? Escúchalo, mira, allí dice, se sostuvo viendo al invisible. Quiero hacerte una pregunta, hermano. ¿Tus hijos conocen a Jesucristo? ¿Conocen? Ellos saben quién es el Salvador. Ellos saben si tienen la salvación, la vida eterna. ¿Saben tus hijos quién es Jesucristo? Escuche, la responsabilidad de que nuestros hijos conozcan a Cristo es de los padres. No es de los maestros de escuela dominical, no es del pastor que él se asegure que tus hijos son salvos, no es de ninguna hermana, un hermanito. Es tu responsabilidad que tus hijos conozcan quién es el Salvador del mundo y que lo tengan en su corazón. Porque muchos dicen, es que sí, el hermano fulano le habló a mi hijo. Oh, si la hermana le explicó a mi hija. No, ¿sabes qué? Tú y yo somos los responsables, somos cristianos. Y si somos ganadores de almas, más vale que en lugar de andar ganando a los demás, ganes a los tuyos primero. No podemos nosotros estar perdiendo lo más por lo menos. Lo vemos aún ahí en siguiente, el 5. Moisés fue un hombre usado por Dios. Dice el versículo 28 así: por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés tuvo el privilegio de participar en uno de los eventos que reflejan más exactamente lo que vendría años después. Lo que sería el sacrificio perfecto del verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. El sacrificio de Jesucristo. Y la protección de la sangre del Cordero que Él puso en aquel dintel y también en aquellas puertas benefició a muchísimas personas que no fueron muertas, que no fueron muertos los primogénitos.
Y escúcheme, hermano, mire, déjeme decirle, hoy en día Dios necesita siervos para un mejor servicio. No es para que puedas tú poner la sangre del cordero, es para que tus hijos, nuestros hijos, sean siervos de Dios que proclamen la salvación, que proclamen que la sangre de Cristo quita el pecado del mundo, que proclamen que Él es el único Salvador. La sangre de Cristo limpia, lava, perdona. Qué privilegio el ser un siervo del evangelio. Por su gracia somos parte de su causa, pero Dios está buscando por la fe de los padres que sus hijos sigan la causa que nosotros estamos predicando. Por último, no solamente él fue un hombre que Dios usó, pero un hombre que conoció el poder de Dios. Versículo 29 dice allí: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Un evento que dejó una marca inolvidable. Aún aquellos que no creen en la escritura, ellos saben y creen que Moisés cruzó el mar rojo. Hay gente que quiere degradar o quiere desacreditar este evento glorioso. Han dicho algunos que cuando cruzó Moisés, cruzó por la parte de más a la orilla y que el agua estaba muy bajita hasta las rodillas. Y entonces esto, pues si fuese así, le daría incluso hasta más poder a lo que estamos diciendo. Porque ustedes se imaginan los caballos de los egipcios acostarse para ahogarse. ¿Te imaginas, hermano, que dice que perecieron todos los egipcios con sus carretas y todo? Imagínate que pasan los israelitas, total, como dicen ellos, pero los caballos todos dijeron, pues hay que ahogarnos nosotros, y se acostaron para poder ahogarse, porque el agua llegaba solamente hasta las rodillas. Pero no es cierto, el Señor partió el mar exactamente donde estaba hasta lo alto, porque cuando regresó tumbó totalmente a los egipcios. Este es un hecho que es puesto en la palabra de Dios, es verdadero. La fe de los padres puede hacer una gran diferencia entre los hijos. Nosotros podemos influenciar para que sean instrumentos para el mundo, pero también les podemos influenciar para que sean instrumentos para Dios. Este mundo ya está lleno de gente que aspira a tener fama, que aspira a tener tesoros en la tierra y aspira a ser alguien en este mundo. Cosas temporales, pero Dios busca siervos para su reino celestial. Escucha, hermano, ya hay muchos profesionistas y gracias a Dios por los doctores, hermano. Nosotros claramente necesitamos doctores. Gracias por los ingenieros, gracias por los licenciados que estudian derecho pero después son rechuecos. Pero déjame, hay ya muchas profesiones. Ya los militares de Estados Unidos están llenos y completos. Lo que este mundo necesita son predicadores. Lo que se necesita son iglesias que lleven el evangelio del Señor Jesús, que sean luz verdaderas, iglesias nuevotestamentarias, donde se predique el poder ganar las almas para el Señor, donde sean separadas del pecado y del ecumenismo, celosas de la sana doctrina. Hacen falta en cada ciudad una iglesia como esta, que salga a las calles a predicar el evangelio, que viva y practique lo que estamos enseñando. Dios busca padres de fe que oren por sus hijos para que sean pastores, para que sean misioneros, para que sean parte de la obra de Dios. Por la fe de los padres de Moisés. Oh, hermanos, como yo anhelo ver un reavivamiento en este país. No de parte de la gente hispana, sino de los anglosajones. Y le voy a decir por qué. Porque en realidad nosotros, hermanos, no estamos haciendo prácticamente nada. En los años 60 y 80, los niños estaban esperando a crecer para irse al otro lado del mar a ser misioneros. Pero ¿qué pasa con nuestros hijos? Nuestros hijos son burros en la escuela y no quieren saber las cosas de la iglesia. De perdida quisiéramos ver que algunos fueran licenciados, fueran ingenieros para que apoyen la obra, pero la mayoría de los jóvenes lo que les importa nomás en la graduación es el prom. Ponerse un vestido nuevo, andar cepillando el pelo. Pero en realidad, ¿dónde estamos viendo nosotros
hijos de creyentes que estén haciendo algo en este mundo o que sirvan al Señor. Yo quisiera ver, como en aquel tiempo, aquellos jóvenes que salían de este país y se lanzaban a todas partes del mundo. Pero tal parece que nuestra raza no está pasando nada. Si vas tú a México, hay cientos de misioneros que están yendo a África, están yendo a Asia, están yendo a Sudamérica. Pero en realidad, entre nosotros, ¿qué está pasando? Hace unas 2 semanas tuve la oportunidad de ir con un muchacho que está, pues el año que viene se va a graduar del instituto. Y me comenzó a preguntar: oiga, pastor, ¿y cuál es otra ciudad donde hay mucha gente hispana? Y yo le dije: ¿por qué me preguntas eso? Dice: pues usted sabe, ya me voy a graduar. Y se me vino a mí la mente: oye, este es un muchacho que cuando llegó a la iglesia no hablaba español, es americano. O sea, sus padres son americanos. Y se me ocurrió a mí y le dije: hermano, ¿y por qué tú estás pensando en la gente hispana? Vemos mucho que estamos. ¿Por qué tú no piensas en la gente americana? ¿Por qué no establecer una iglesia en La Habra o en Anaheim Hills? ¿Por qué no establecer una iglesia en Yorba Linda, en Misión Viejo, donde están los americanos que se vuelvan a levantar? Y te voy a decir honestamente, hermano, y no hago por nada por discriminación, pero ciertamente un americano no me va a escuchar a mí porque tengo un apellido hispano. Esa es la realidad. Pero yo estoy viendo una visión, hermano, que si levantáramos iglesias totalmente que sean americanas, así como el pastor Chappell, ¿por qué no puede haber alguien así? ¿Por qué no puede pasar algo así? Y yo le dije: mira, Richard, ¿sabes qué? Mira, tenemos varios otros muchachos, déjalos que le echen ellos a los mexicanos, a los centroamericanos. ¿Por qué tú no te pones a poner una iglesia que sea en inglés? Digo: sí, es cierto. ¿Qué no tendrá eso que ver con la fe de los padres? Que los padres estamos quizás pidiendo que nuestros hijos sean profesionistas o sean algo en este mundo. ¿Por qué no le pedimos al Señor que los use como Moisés? Que se mantengan viendo al invisible.